invertido en otro lado, ¿no? Damos la bienvenida también, hoy contamos con Juan Enrique Cariñanos, CEO de Admirals en España. ¿Qué tal, Juan Enrique? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Muy bien. Pues aquí analizando, bueno, ese debate entre los diferentes bancos centrales que hemos tenido hoy en Sintra, también los datos económicos que nos vienen, parece ser que poco a poco hay más datos que justifican o que argumentan el soft landing. Parece ser que la Reserva Federal se topa también con unos datos que a lo mejor podrían incluso ser preocupantes de cara a la inflación. Es decir, oye, cuidado que a lo mejor incluso la inflación se mantiene alta durante más tiempo. Además, Powell ha dicho que hasta 2025 no cree que lleguen al 2%. ¿Qué te parece todo esto desde Admiral, sobre todo, qué estáis viendo, Juan Enrique? Bueno, yo creo que es bastante optimista, ¿no? Digo, o sea, yo creo que Powell en su cabeza tiene un escenario, bajo mi parecer, bastante más optimista, bastante más positivo de lo que realmente yo creo que puede venir. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, es verdad que a veces pecamos de ser incluso hasta pesados, ¿no? Con el hecho de volver otra vez a incidir en lo mismo y de volver a hacer otra vez el mismo comentario. Pero es que las cifras, vuelvo a repetir otra vez, las referencias macroeconómicas que estamos conociendo no son a corto plazo, son adelantadas y el sesgo es claramente negativo. Seguimos en recesión en Europa, seguimos viendo cifras muy preocupantes para el empleo, el consumo y también las cifras de PIB en Estados Unidos. Por lo tanto, yo el soft landing, sinceramente, no termino de verlo. Obviamente creo que puede haber un soft landing, pero no tan ligero o tan suave como yo creo que Powell tiene en su cabeza. Seguimos viendo quiebras institucionales y también quiebras de entidades con capitalización media y alta y seguimos viendo el grifo del crédito abierto. Por lo tanto, suma y sigue, que se vaya inflando la burbuja y el día de mañana pues que este marrón se lo coma el próximo que gobierne. Que se siga inflando la burbuja y que se lo coma otro, ¿no? Parece ser, hablábamos de hecho con Jon Aldecoa antes sobre el tema monetario, de ese plan BTFP, ¿no? Como poco a poco, semana tras semana, bate récords, los bancos siguen demandando dinero, aprovechan esa facilidad, que en principio tienen un año, pero que luego, ya sabemos, Juan Enrique, que luego lo mítico de, oye, no hace falta que lo devuelvas, quedaros ese dinero, no hace falta que nos lo paguéis de vuelta, ¿no? Claro, aprovecho también para preguntarte sobre la opinión de las bolsas. Están las bolsas reflejando, entiendo también todo este apoyo de liquidez que ha brindado la Reserva Federal y unos datos que son un poco más resilientes. De hecho, es que vemos un consumo, ayer lo comentábamos en la tertulia económica, decíamos, es que todavía parece ser que hay unos niveles de liquidez muy importantes, por cómo se mueven las megacaps, por cómo sube prácticamente todas las tecnológicas, por incluso el consumo que está haciendo la gente o, por ejemplo, el optimismo del consumidor que está rebotando. Parece ser que todavía queda mucho ahorro en las familias y por eso no vemos a lo mejor datos recesivos. Pero no solo ahorro, insisto en que el grifo del crédito por parte de Estados Unidos sigue abierto en las mismas cifras que veíamos incluso 3 meses atrás. Quiero decir, con esto ya no solo que haya ahorro, sino que hay gente que lo hemos visto, lo comentamos también la semana pasada y se ha comentado en varias ocasiones en las tertulias en este programa. En el momento que ese grifo sigue abierto, en el momento que el grifo crediticio sigue abierto, vamos viendo poco a poco cómo créditos de segundo nivel ya no pueden empezar a pagarse, créditos de tercer nivel siguen a una aceleración importante, el impago de estos, y esto es preocupante porque obviamente sigue habiendo liquidez en el sistema, sigue habiendo liquidez en el mercado, sigue habiendo liquidez que de alguna manera se puede utilizar para el consumo, esto es una realidad y esto es verdad, porque pese a que se ven subidas de tipos, lógicamente todo lo que sea una subida de tipos, por ende y por trascendencia y sobre todo por lógica, suele ser negativo para el consumo y por ende también para las bolsas. Pero no está ocurriendo así. ¿Por qué? Porque en paralelo el grifo del crédito sigue abierto. Los bancos siguen dando créditos tanto a particulares como a empresas. Y no solo a empresas solventes, no solo a particulares solventes, incluso es lo que os decíamos antes. Repito que hay créditos que se están concediendo a gente que tiene créditos y que no es capaz de pagar ese segundo crédito. Por eso pide un crédito de tercer grado para poder paliar y para poder pagar las deudas que le conlleva ese crédito de segundo grado. Si no puedes pagar las deudas de un segundo grado, de un segundo crédito y vas a tener un tercer crédito para poder pagar las mismas, es que al final esto es la pescadilla que se muerde la cola. Y esta persona o tiene un flux y de repente se le llega la inspiración divina y monta el negocio de su vida,
en la situación en la que nos encontramos, en el escenario en el que nos encontramos, en el contexto en el que nos encontramos, o esta persona obviamente llegará a bancarrota, llegará a quiebra sistémica tanto a nivel particular como a nivel empresarial. Y en este sentido, cuando el grifo crediticio por parte de las entidades bancarias empiece a cerrarse, porque obviamente esto no es Sodoma y Gomorra, llegará un momento en que las entidades no den para más y que la Reserva Federal obviamente llegue y haga referencia, oye, vamos a empezar a cerrar el grifo. En el momento en que ese grifo empiece a cerrarse, las entidades bancarias y los particulares y empresas empezarán a ahogarse a una velocidad que yo creo que no hemos visto nunca. Pero volvemos a decir lo mismo, a corto plazo los mercados siguen intactos, yo creo que la tendencia sigue siendo buena y que no hay nada que me haga pensar en un cambio de tendencia, repito, a corto plazo. Medio plazo la situación es totalmente distinta. Es interesante, ¿no?, esto que comentas, Juan Enrique, de, claro, se pide un préstamo, luego se pide otro para pagar el primer préstamo y luego se pide un tercero para pagar el segundo, ¿no? Ese efecto Minsky que denominaba el economista cuando ya incluso tienes que pedir un préstamo para pagar el interés del otro préstamo que tienes. Pero esto, claro, llega un punto en el que los intereses siguen subiendo, que ese pivot del que se hablaba y del que se lleva hablando 6 meses sigue sin llegar, es que no está ahí, los intereses siguen altos y por lo menos a la parte de, hablábamos antes del tema inmobiliario comercial, ahí está atacando, ahí ya se empieza a ver efecto restrictivo, hemos visto ya hoteles sin pagar en San Francisco, estamos viendo ahora, comentábamos que los ingresos de Airbnb están bajando en prácticamente todas las ciudades en el entorno del 40-50%. Todo esto, claro, el consumidor llegará a un punto en el que no pueda seguir endeudándose, entiendo yo. Entiendes perfectamente y sobre todo, claro, llegará un momento en que el banco, que como digo, ¿no?, que el banco cierre esa posibilidad, ¿no? Porque, como digo, es que esto no es infinito y el dinero no, o sea, la máquina que le van dando a la inyección de liquidez no es infinita y obviamente si por un lado queremos contrarrestar la inflación subiendo tipos, pero por el otro lado lo único que estamos haciendo es multiplicar que haya más inflación todavía, haciendo que haya más crédito, más liquidez en el sistema, etcétera, etcétera, pues obviamente al final es una medida que choca, ¿no? Que de alguna forma está totalmente opuesta y que se enfrenta lógicamente a la situación a corto plazo. Pero claro, la situación que tiene Estados Unidos, vamos a ponernos en un prisma, vamos a ponernos en la cabeza de Powell y vamos a pensar, vale, ¿qué hago? ¿No? Es decir, oye, bueno, muy bien, todo esto está perfecto y me vale el argumento que me comentas, vale, pero ahora mismo, ¿qué puedo hacer? Es decir, ¿qué es lo que me recomendarías para poder hacer y estando en mi trono, ¿no? Estando en mi sillón tranquilamente? ¿Qué es lo que yo podría hacer? Y esto es lo que me sorprende. Lo que me sorprende es que ni la Reserva Federal ni el Banco Central Europeo toman medidas en base a consumo, en base a empleo, sobre todo en base a empleo, y sobre todo en base a ayudar a lo que es la parte del consumo cíclico. Pero no hay medidas en base a esto, al contrario, todo lo que se está haciendo, todo que es poco, bueno, que no es poco quiero decir, pero que no hay más medidas más allá, en este caso, de esa subida de tipos. Y como he dicho antes, una subida de tipos por tradición y por lógica es negativa para el consumo, porque la hipoteca variable sube, esto es un mero ejemplo de toda una lista de condiciones y de características, pero la hipoteca variable sube, nos queda menos dinero a fin de mes para poder consumir y obviamente el consumo disminuye. Lo estamos viendo en hoteles, como comentabas, lo estamos viendo en Airbnb, como también comentabas, pero no solo eso. Nos comentan nuestros colegas por parte de Estados Unidos, en muchas ciudades de Estados Unidos, que hay muchos establecimientos que se están cerrando en Estados Unidos. Las calles con muchos establecimientos cerrados por bancarrota. Esta persona que tenía un negocio que lo tiene que cerrar porque ya no le da para más, no tiene dinero, no tiene empleo, no tiene trabajo, no tiene dinero para poder consumir y eso va a destruir otro establecimiento y otro y otro y otro y al final esto va a ser una onda expansiva que al principio puede ir muy lenta, al principio puede ir en silencio y puede ir muy despacito, pero poco a poco eso irá más y es una bola de nieve que cada vez va cogiendo mayor velocidad y esto es un problema que yo veo que la Reserva Federal no quiere hacer frente a esto. Es por eso lo que comentaba al principio de, bueno, yo voy a tomar estas medidas y el próximo que gobierne a final de año, a principios del año que viene, ya veremos y que se lo coma él, que a mí esto no me impactará. Pues Juan Enrique Cadiñanos, como siempre, un placer tenerte por aquí, un placer contar con tu análisis, CEO de Admirals España, como siempre. Gracias por estar un día aquí en Negocios Televisión. Gracias, Javier. Un abrazote para todos.